Pues el día de hoy quiero traerles un mensaje que habla justamente de estos temas, de lo que es la esclavitud y la libertad. Hoy en día vemos que ya muchos países se han liberado de la esclavitud. Algún tipo de esclavitud la vemos en el crimen organizado. Sin embargo, no es ese tipo de esclavitud la que a nosotros debiera preocuparnos, que sí es importante, pero nosotros caemos en otro tipo de esclavitud. Por eso quisiera que me acompañaran al pasaje de Tito, capítulo 3, versos del 3 al 5. Se los repito, es Tito, capítulo 3, versos del 3 al 5. Veo que le están pasando las Biblias, vamos a esperar un momento, se los repito. El libro de Tito, la carta que le dio Pablo a Tito, capítulo 3, versos del 3 al 5. Y vamos a ver qué nos dice aquí la palabra. Dice ahí: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Y qué nos está queriendo decir ahí nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo? Y yo quiero empezar con darles una idea de cómo es esto. La corriente de este mundo es un río caudaloso y veloz. Le llamamos corriente de este mundo porque todas las personas van como en un río caudaloso hacia el pecado. Y muchos de nosotros hemos caído en alguna ocasión en esa corriente. Por eso, como es rápido y caudaloso, por eso nos parece que vivimos rápido, a mucha velocidad. El ser humano tiene una buena capacidad de adaptarse. Nosotros nos vamos a adaptar a cualquier situación. Pero muchas veces esta capacidad de adaptación es mal aprovechada por nosotros. Por ejemplo, decidir fácil. Hay gente que no le cuesta trabajo decidir y piensa y rápido decide que quiere. Pero muchos toman decisiones a la ligera. Sin embargo, el decidir con inteligencia y criterio, casi nadie está acostumbrado. Eso ha llevado al género humano a tomar muchas malas decisiones. Y en el caso de nosotros, hermanos, pues vemos que algunos de nosotros hemos tomado muy malas decisiones. Con estas malas decisiones llegan, por supuesto, las consecuencias. Todos hemos vivido las consecuencias de las malas decisiones que hemos tomado, que generalmente nos van a representar, y ustedes no me dejarán mentir, dolor y tristeza. Ese dolor nos lleva a buscar salidas. A veces lo que queremos es ya no sentir ese dolor en nuestro corazón, que generalmente son puertas falsas que te llevan a más dolor y más tristeza, entrando en un círculo vicioso del cual muy pocos pueden salir, donde la puerta falsa te lleva a dolor y tristeza, y esa puerta y ese dolor y tristeza te hace buscar una puerta falsa, y ahí se quedan muchos en ese círculo vicioso.
Por eso, para decidir hay que pensarlo muy bien, porque nos puede llevar a ser esclavos de nuestros deseos. De todo lo que deseamos, tenemos que tener mucho cuidado. Y eso me lleva a mi primer punto, esclavos de nuestros deseos. Mucha gente dice saber y todos quieren ser maestros, pero se olvidan de la responsabilidad de estar bien preparado para enseñar. Veamos un ejemplo. Dos jóvenes que se cuentan el uno al otro sus experiencias y uno de ellos cuenta lo que le pasó, lo que vivió y otro lo quiere aconsejar. Sin embargo, no se sabe cuál está más mal, ¿sí? Y puede ser que el consejo llegue a ser peor que el problema que ya se tenía. Por eso es importante estar bien preparado y si no sabes, pues no aconsejar, porque no sabes. Eso también pasaba en el tiempo de los apóstoles. Y el apóstol Pedro, acerca de esto, escribe, y yo quiero invitarlos a que me acompañen a Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 18 y 19. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 18 y 19. Voy a esperar un minuto para que la localice. Les pido disculpas por la voz, pero esta gripa no me ha dejado. Pero no me importa, vamos a seguir trabajando. Y dice aquí en Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 18 y 19. Fíjense lo que dice. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que venció. Aquí nos está hablando el apóstol Pedro de algunos falsos profetas. Y así algunos hermanos o amigos que tenemos, pues son falsos profetas que nos quieren enseñar, pero la verdad es de que no saben. Y a veces en lugar de darnos un buen consejo, ellos nos dan el consejo de su experiencia. Pero eso no quiere decir que su experiencia sea la mejor. Quizás ellos también se han metido en problemas y nosotros si no nos damos cuenta de quién nos está dando el consejo y cuál es la vida de la persona que nos está dando el consejo, no vamos a salir de ahí. Dice ahí en el verso 18, seducen con concupiscencias. Estas concupiscencias no es más que los deseos insanos de las personas, ¿sí? ¿Cuántas veces tú le dices a una persona que alguien te hizo algo y esta persona, porque en su corazón nace el deseo de venganza, te dice, pues si quieres vamos y ahorita lo ajusticiamos, cuando eso no es lo correcto? Eso no es a lo que estamos llamados. Y te das cuenta que te invitan a hacer lo malo y no lo bueno. Y no te va a sacar de ese problema. Sin embargo, tú te dejas llevar y caes en el error. Y ante ese sufrimiento, como yo les decía, busca uno la puerta falsa. Y dice también en el verso 19, son ellos mismos esclavos de corrupción. Y nosotros oímos hablar de corrupción, de los políticos que se corrompen y se llevan el dinero, o los policías que te piden un entre para dejarte ir, o alguna cosa. Pero no nada más eso es corrupción. Es corrupción todo aquello que nos afecta para hacer la voluntad de Dios, porque es lo malo. Se corrompe nuestro corazón.
porque entran en esos mismos círculos viciosos y no pueden salir. Por eso se vuelven esclavos. Pero además arrastran a todo aquel que les haga caso. ¿Sí? ¿Cuántas veces no salimos a la calle y nos encontramos a los cuates de la esquina y en lugar de decirnos, oye, te invito a trabajar, hay trabajo en tal lugar, te dicen, ¿qué onda? Vamos a echarnos como le dicen, un toque, un chubi, no sé cómo le digan, ¿no? Un cigarro de marihuana. O vamos a echarnos unas cervezas aquí en la calle, cuando sabemos que eso está mal. No es el momento, ni siquiera es fin de semana. Pero ellos ya están pensando en lo malo y te arrastran a ti a lo malo. Y tú te vuelves esclavo de eso mismo. ¿Por qué? Porque vas a caer en el error. Y si caes en ese error, es muy difícil salir. Así todos o la mayoría caen arrastrados y viven en malicia, haciendo lo malo. Y esto me lleva a mi segundo punto, viviendo en malicia. Porque ustedes se van a dar cuenta que mucha gente dentro de sí son personas buenas, pero hacen cosas malas. Yo que he estado con ustedes, la gran mayoría que he platicado con ustedes, me he dado cuenta que son buenas personas. Sin embargo, cometieron errores. Pues ya no más. Dense en cuenta que ya no pueden vivir en malicia, ya no pueden vivir haciendo lo malo. Su vida debe de cambiar. No pueden quedarse ahí en ese círculo vicioso de lo malo. Todos estamos llamados a hacer lo bueno, porque esa es la voluntad de Dios. Nunca debemos de usar la libertad que Dios nos da para hacer lo malo. Ustedes pueden decidir qué quieren, si ir a hacer lo bueno o ir a hacer lo malo. Muchos dicen, tengo trabajo, me voy a trabajar. Pero muchos dicen que se espera el trabajo, me voy a hacer lo malo, o a drogarse, o a beber, o buscar una mujer. ¿Se dan cuenta? Pero podemos decidir. La cosa es decidir lo correcto. Por eso no debemos de usar esa libertad que Dios nos da. La humildad, fíjense bien, es lo contrario de la soberbia. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nos sentimos que sabemos mucho y dicen algunos, no pasa nada, pero sí pasa, hermanos, sí pasa. Y el grado tal es que estamos en situaciones a veces tan difíciles que tenemos que llegar a un anexo para limpiarnos un poco y sacarnos todo aquello. Entonces se dan cuenta cómo sí pasa. Entonces esa soberbia hay que quitarla y decir, no, soy humilde y sí pasan las cosas. Por eso prefiero hacer lo bueno y no hacer lo malo. Ahí donde estábamos en Segunda de Pedro, vamos a buscar la carta anterior. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 15 y 16. Vamos a ver qué nos dice ahí la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 15 y 16. Fíjense cómo dice ahí. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Porque eso somos, ya no somos esclavos del pecado. Ustedes que están ahí y todos los que hemos confesado a Cristo y que nos hemos alejado del pecado, ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos siervos de Dios y hacemos lo bueno. Todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Él todo el tiempo nos está viendo y siempre nos acompaña. Dice la palabra de Dios que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Por eso es importante que entendamos que nosotros podemos decidir lo bueno. Y si no queremos ser esclavos de la droga, esclavos del alcohol, esclavos de las mujeres, esclavos de gloriarme a mí mismo para decir que yo soy el más importante y el mejor y el más grande de la cuadra o de la colonia, eso ya pasó, porque eso en nada aprovecha. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. No hay uno más. No hay diferencias entre nosotros. Todos somos hermanos. Y hay que amarnos y hay que cuidarnos. Y eso lo tenemos gracias a la bondad de Dios. Que me lleva a mi tercer punto, que es la bondad de Dios. Y hay que entender algo, hermanos. Dios nos ama. Por eso nos da la oportunidad de arrepentirnos. Pero arrepentirnos de corazón. Arrepentirnos en verdad. Yo sé que muchos que están ahí todavía no han entendido que el único que los va a ayudar y va a salvar es Jesucristo. Algunos de ustedes todavía están pensando que hay otras maneras de salvarse y que van a poder mejorar su vida. Pero créanme, es muy difícil si no tienes la ayuda del que te creó, del que te hizo, porque Dios nos hizo y nos creó a todos. Quiero invitarlos a que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 34 y 36. Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 34 y 36. Pongan mucha atención y vean lo que ahí nos dice. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, pero el Hijo, o sea, Jesucristo, sí queda para siempre. Muchos de nosotros que nos arrepentimos, iremos con el Hijo, pero muchos que hacen pecado, se van a ir al infierno. Y no van a quedar para siempre. Van a quedar para siempre, pero en el infierno. Y dice en el verso 36, fíjense muy bien lo que dice ahí. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué quiere decir esto? Que si Jesucristo nos da esa libertad, vamos a ser libres en verdad. Muchos todavía se escuchan a sí mismos o escuchan a sus amigos, pero no escuchan la palabra de Dios, no le ponen atención, no les interesa. Pero esta es la única manera, y se los digo por una experiencia de muchos años. Dice en el verso 36, Juan 8, 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si no, pueden ustedes pensar que los tibetanos, por ejemplo, son libres, pero no son libres, y cuando ellos mueran van a ir a juicio, porque todos vamos a juicio. Porque Dios nos creó, porque estas cosas son reales. Muchos todavía dudan. Y yo les digo, no duden, hermanos. Esto existe, es real. Y yo veo a la gente cuando está a punto de morir, cómo muere y tiembla de miedo porque no sabe dónde va a ir. Y veo a la gente que se entregó a Cristo tranquila y apacible porque sabe que va a estar con Él. Sabe que su vida la cambió Él y Él le dio verdadera libertad. Y en conclusión, hermanos, cualquier cosa que hagamos en exceso nos va a esclavizar. Cualquier cosa. Muchos dicen controlar. Es que yo lo controlo, no pasa nada. Pero realmente no controlamos nada.
porque no se dan cuenta. Y los que están afuera sí se dan cuenta cómo estás echando tu vida a perder. Mientras tú hagas algo constantemente, pero no con orden, sino alejado del orden. Por ejemplo, ustedes han escuchado gente que es adicta al trabajo. ¿Han ustedes escuchado gente que es adicta al ejercicio? Y no son cosas malas, pero en exceso todo nos va a hacer daño. Cuanti más el veneno de la droga, el alcohol y el cigarro. Porque muchos dirán, el cigarro no hace tanto daño. No, sí hace. Yo acabo de tener un familiar que acaba de fallecer de los pulmones por el cigarro. Y no fumaba tanto, se fumaba solo una cajetilla diaria. No fumaba tanto. Hay gente que fuma más y hay gente que fuma menos. Muchos se atan a cosas, situaciones o a personas que los esclavizan. Y lo hacen con pretextos como el sentimiento o el amor. Ay, es que yo amo mucho a una persona. Y toda tu vida es esa persona. Pero ¿de qué te sirve si no corriges tu vida? Si ese supuesto amor no te ayuda a corregir tu vida. O muchos viven pensando algo que les sucedió en el pasado. ¿Y de qué les sirve si eso que les sucedió no les ayudó a mejorar su vida? Por eso se vuelven esclavos de eso que vivieron o de esa persona. Pero no tienen nada de amor y no tienen nada de un buen sentimiento si eso que tú estás viviendo te oprime, te hace pasarla mal, te hace sufrir. No tiene amor. El amor no engendra sufrimiento. El amor no engendra desesperación. Quizás lo que tú sientas es una obsesión. Por eso hay que tener mucho cuidado. Libérate en Cristo, hermano. Dice la palabra de Dios, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Uno debe de saber hasta dónde poner límites a cada cosa. Si yo tengo el carácter muy fuerte, tengo que poner límites a mi propio carácter para no estarme enojando con los demás. Si yo soy orgulloso, tengo que poner límites a mi orgullo. ¿Se dan cuenta? Hay que poner límites porque eso los va a hacer verdaderamente libres. Y Cristo nos enseña a poner los límites de lo que nos conviene. A libertad hemos sido llamados, no a ser esclavos. Cristo, el Señor, quiere que todos nos arrepentamos y que seamos libres por Él. Porque la libertad es hacer la voluntad de Dios. Y Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Por eso es importante, hermanos, este día que se den cuenta que todo en exceso es malo. Y eso te va a llevar a una esclavitud. Ya pasaron ustedes por esa esclavitud. ¿Qué van a hacer? ¿Van a cambiar o van a seguir igual? Ustedes tienen la decisión. Yo ya decidí cambiar. Faltan ustedes. Quisiera que hiciéramos una oración para pedirle al Señor porque todos ustedes puedan de alguna manera encontrar esa libertad que Cristo nos muestra en su palabra. ¿Están de acuerdo? Bueno, vamos a orar, hermanos. Padre del cielo, te damos gracias, Señor, porque en tu palabra tú nos muestras cómo poder salir adelante y cómo no estar esclavizado, Señor. Porque el ser humano se equivoca, no somos perfectos, Señor. Y a veces nos equivocamos en grande y eso nos causa sufrimiento. No nos dejes caer en ese círculo vicioso de sufrimiento, de tristeza, de angustia y de ansiedad.
Permítenos ser libres, conociendo tu palabra, saber qué es lo correcto para nuestras vidas, tener vidas sanas, alegres, gozosas como tú quieres. Porque nosotros sabemos que tú quieres que estemos felices, que estemos contentos y que tengamos una buena relación contigo, Señor. Ayuda a mis hermanos, ayúdalos a entender cuál es la mejor decisión de sus vidas. Que tu Espíritu Santo los vaya guiando a todo aquel que quiera entregarse a ti, que quiera entregarse completamente a ti, mi Señor. Porque sabemos que tú eres el único que puede. Nadie más puede, Señor. Y muchos de los demás supuestos dioses e ídolos son falsos y te van a arrastrar a cosas malas. Por eso, Señor, ayúdanos a permanecer en tu palabra. Porque así tú lo has dicho, que si nosotros permanecemos en ti y tu palabra permanece en nosotros, tú harás lo que nosotros te pidamos, Señor. Y nosotros eso queremos, que nos ayudes a seguir adelante y salir de todos estos problemas que ahora tenemos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Ya estás listo para las preguntas? Sí, pues algunas preguntas, si tienen algunas preguntas sobre este tema o cualquier otro, si yo las sé, con todo gusto podríamos ayudarlos a los muchachos. Ok. Buenas tardes, hermano Pedro. Dios te bendiga. Gracias. Voy a hacer las preguntas que hacen los compañeros. Esta es la primera. ¿Por qué es verdad que Dios dice tener otras creencias? Además de los números, ¿existen otros mundos, vida en el espacio? Ok. Realmente, Dios no nos habla de otros planetas, nos habla de cuando hizo el firmamento. Y ahí se entiende que son las estrellas y conlleva otros planetas. Pero no nos dice que haya vida ahí, nos dice que a Él lo que le importa es la vida que hay aquí. Porque aquí en esta tierra donde nosotros compartimos, es donde Él hizo al ser humano e hizo a la mujer y de ahí salimos todos nosotros. Pero no nos habla el Señor en la Biblia acerca de otros planetas. Gracias, pastor. ¿Cómo puedo quitarme los pensamientos malos de la lujuria, que es lo que siento en mi cuerpo, aún aunque no me drogue? Ok. Esta pregunta es muy buena porque eso se llama concupiscencia, de lo que hablamos hace un momento. La concupiscencia son los deseos insanos que tenemos, que nosotros nos nacen del corazón. Y hay que entenderlo, que la concupiscencia lleva ciertos pasos. Y si no los comprendemos, no vamos a poder contenernos acerca de esto. Normalmente, cualquier persona, y hablando sobre todo en específico de sexualidad, nosotros como hombres vemos a una mujer muy guapa y vamos a tener la intención de desearla.
¿Por qué? Porque naturalmente nosotros ya traemos en nuestra biología esas ganas de procrear. Obviamente, pues dice la palabra de Dios que Dios hizo al hombre justo, Eclesiastés 7:29, Dios hizo al hombre justo, pero ellos crearon muchas perversiones. ¿Qué son las perversiones? Perversión es exagerar o dar mal uso a lo que se tiene. Entonces, muchas veces nosotros queremos tener sexo sin control nada más porque se siente bonito. Pero eso, hay que entenderlo, no nos hace bien y no nos ayuda para nada. Al contrario, nos va dejando vacíos en el alma. ¿Por qué? Porque con la gente que conocemos, por ejemplo, en este caso las mujeres que conocemos, pues se dan cuenta que uno no busca una buena relación, sino uno solo busca satisfacer sus deseos insanos. Entonces, ¿qué pasa? Que esas personas empiezan a tener un coraje hacia nosotros, nos empiezan a detestar y nos empiezan a evitar. Y se nos va haciendo una costumbre. Algunos hombres esa costumbre se glorían en ella y dicen, es que yo soy muy gallo y tengo muchas mujeres, cuando realmente no se están dando cuenta que esas mujeres los detestan y que a veces ellas quieren seguir con esa persona para ver si ellas tienen la oportunidad de vengarse. ¿Por qué? Porque a ellas se las hicieron y como todos quieren vengarse y nadie comprende la palabra de Dios o nadie le interesa, pues obviamente lo que quieren es buscar una venganza. Pero bien claro lo dijo Jesucristo, ya no más, ya no más venganza, la venganza es mía. ¿Cómo controlar esa concupiscencia? Bueno, todos podemos, todos somos entes biológicos, somos personas, pero también somos espíritu. Y dentro de ese espíritu nosotros podemos cultivar ese espíritu, hacerlo fuerte, fortalecer ese espíritu que Dios nos ha entregado. ¿Cómo? Por medio de la oración. Fíjense, mi mamá me decía cuando yo era chico, hijo, cuando vayas a la escuela, júntate con los aplicados y entonces algo se te pegará. Bueno, nosotros tenemos a Dios. Y si yo tengo una buena relación con Dios y Dios es bueno, algo se me pegará. ¿Cómo podemos hacer una relación con Dios? Pues por medio de la oración. Orad sin cesar, dice la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar. Cuando sintamos ese deseo, decirle al Señor, Señor, ayúdame, quítame este deseo, porque esta persona no es nada mío. Yo solo quiero estar con mi esposa. Yo solo quiero lo bueno, porque si me voy con otra, mi esposa se va a enojar conmigo. Y entonces voy a tener problemas. Y problemas grandes. Y esos problemas me van a llevar a otros problemas. Y esos a otros. Y así sucesivamente. ¿Por qué no mejor evitarse problemas y dignificar a la persona que yo he escogido? Si yo escogí a esa mujer, es porque la amaba. Y debo de ver las cosas buenas que tengo con ella. Por eso, para controlar ese deseo insano de sexualidad, pues lo único que podemos hacer es orar a Dios, tener una buena relación con Dios y en cuanto venga ese deseo, callarlo y decirle al Señor, Señor, ayúdame, quítame este deseo. Yo ya no quiero ser así. Y créanme, hermanos, funciona. Al menos a mí me ha funcionado. Gracias, pastor. ¿Cómo puedo hacer un cambio en mi vida para ser una mejor persona? Esa es una gran pregunta. Y lo primero que debemos de darnos cuenta es qué tipo de persona era yo antes. Y ya cuando vimos qué tipo de persona era, entonces ya vemos qué tipo de persona quiero ser de ahora en adelante. Porque ya lo que nosotros vamos a ser nuevos, lo de atrás ya va a quedar atrás, debemos de olvidarnos. Pero debemos de darnos cuenta para no caer nuevamente en esas costumbres. Si yo tenía la costumbre de salirme de mi casa e irme a beber, pues ya no voy a hacer esa costumbre, voy a hacer ese cambio en mi vida. Si yo tenía la costumbre de, no sé, de rezarle a un ídolo, pues ya no le voy a rezar a ese ídolo.
Quiero hacer lo bueno, no lo malo. Quiero hacer un cambio. Bueno, pues debo de poner de mí para que haya ese cambio. Pero además tenemos una gran ventaja, que si nosotros confesamos y tenemos fe en Cristo nuestro Señor, dice la palabra de Dios que Él nos da al Espíritu Santo e inmediatamente nos hace hijos adoptivos. ¿Y qué pasa con un hijo? Aunque sea adoptado, lo cuidas, lo proteges, lo amas y lo guías, lo educas. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Si tú realmente quieres tener un cambio de vida, debes de entregarte a Jesucristo y esforzarte por permanecer en sus palabras y dejar de permanecer en lo malo que hacías antes. Olvidarte de lo malo que hacías antes y aprender lo nuevo que nos enseña Jesucristo. Esa es la mejor manera y la manera que ha funcionado por décadas y por siglos a muchas personas que se han transformado en cristianas y que siguen a Jesucristo y que de alguna manera ves que su vida cambió completamente. Gracias, pastor. Si puedo pedirle a Dios en la oración por violadores, asesinos y rateros cuando estoy orando por mi familia. Sí, claro que sí. Principalmente debemos de pedir por ellos. Hay que entender una cosa, hermanos. Nosotros también hemos estado equivocados antes. Nadie es perfecto. Dice la palabra de Dios que si alguno dice que no ha pecado, lo hacemos a Jesucristo mentiroso. Sí, hermanos, todos pecamos y nos equivocamos. Aún ya siendo cristianos nos llegamos a equivocar. Eso no nos exime del error. Pero esas personas, los violadores, los asesinos, los ladrones, están equivocados. Quizás hacen otros pecados que yo no haría, ¿sí? Pero de todas maneras están cometiendo pecados al igual que yo. Y así como me gustaría a mí que oraran por mí, para que yo pueda ser mejor y pueda ser más apto, pueda ser más cariñoso con mi familia, entregado a mi familia, que a mi familia no le falte ni amor, ni comida, ni sustento. Bueno, también podemos orar por aquellos que están equivocados y decirle, Señor, aleja a los asesinos de matar, porque hacen mucho daño, están equivocados, no saben lo que hacen. Que esto decía Jesucristo cuando lo crucificaron, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces nosotros podemos orar por ellos. Y bien haríamos si todos oráramos por todas estas personas que están equivocadas. Porque quizás así, si es voluntad de Dios, nos ayudaría a que la situación no estuviera tan terrible como la vivimos hoy en día. Gracias. ¿Por qué si yo quiero cambiar para un bien y ponerme a su disposición de Dios, mis pensamientos están llenos de malicia, de hacer cosas malas como robar, matar y torturar a terceras personas, pero mi voluntad está con Dios? Sí, hermanos, hay que entender en dónde estamos parados, qué mundo vivimos. ¿Ustedes viven en un lecho de rosas? ¿Su colonia es la colonia más bonita y tranquila del mundo? ¿Su país es el país más tranquilo y hermoso de todo el planeta? No, hermanos, desafortunadamente hay mucha maldad. Y eso lo sabemos porque Jesucristo nos dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero no os preocupéis, yo he vencido al mundo, nos dice Jesucristo. Por supuesto que a veces nosotros vamos a responder de igual manera, como les decía al principio de mi exposición. Hay una corriente del mundo y todos pasan por ella y quieren meter el dedito nada más para ver si está la agüita calientita, pero te arrastra el río de la maldad y te arrastra hacia lo malo. De alguna manera, muchos no se dan cuenta y cuando se dan cuenta ya están en la corriente del mundo que va hacia la maldad. Por eso nosotros debemos de ser insistentes y persistentes en esto. Porque si nosotros nos dejamos llevar por la corriente del mundo,
Esta corriente lleva a una cascada que te lleva al infierno, que te lleva directamente a la condenación eterna. Pero si nosotros nos salimos de esa corriente y decimos, no, no más, yo no voy a hacer más lo malo, entonces vamos a poder librarnos de esa condenación. Por supuesto, vivimos ahí y es la costumbre la que a veces nos arrastra, pero debemos de ser más fuertes que esa costumbre. Y como yo les decía hace rato, orad sin cesar. Cuando sintamos esos deseos, pues obviamente hay que orar y decirle al Señor, quítamelo, Señor. Yo les platico a mis hermanos que yo soy una persona muy comprometida con los que sufren, con las personas que a veces siempre va a haber alguien malvado que abusa de ellas. Y a mí me hierve, como buen mexicano, me hierve la sangre y me dan ganas de salir y no sé qué hacerles. Pero eso no es un buen sentimiento para mí. Entonces yo le digo al Señor, Señor, quítame ese sentimiento, porque yo no debo de buscar venganza, menos cuando no es mi problema. Entonces, es control, hermanos, es control. Si tú controlas tu mente, vas a controlar tus sentimientos. Y ese sentimiento de hacerle algo malo a alguien, ese sentimiento de venganza o de maldad, tú lo vas a poder controlar siempre y cuando permanezcas en las palabras de Cristo nuestro Señor. Gracias. Porque hay personas que aseguran que la reencarnación existe. Ok, tenemos muchos mitos en la historia del ser humano. Los budistas tienen ese mito que piensan ellos que el Dalai Lama, por ejemplo, reencarna de una persona en otra, pero es el mismo espíritu desde el principio de Buda. Los hinduistas también lo creen. Siddhartha Gautama, que fue el primer Buda, pues él se dice que reencarna en una persona y en otra y sigue reencarnando. Pero estos señores, pues yo quiero decirles que esto es falso, porque si nosotros lo vemos en la Biblia, dice en el libro de Hebreos que todos estamos dispuestos a morir una vez y procedemos a juicio. No dice que vamos a morir 20 veces, que nuestro espíritu va a morir inconstantemente. Pero aquí tiene mucho que ver nuestra mente. Cuando alguien nos dice algo que nos sorprende, acabamos creyéndole porque es algo maravilloso y decimos, ay, ¿será verdad lo que me está diciendo esta persona? Sin embargo, hay que realmente confrontarlo con la realidad de la vida y la realidad que tenemos en la palabra de Dios. Y yo les puedo decir que a pesar de que hay mucha gente que dice que vivió en tiempos pasados, yo tenía una amiga que decía que ella venía desde la época del Renacimiento, que ella había sido una reina de Francia. Y entonces pues yo me burlaba mucho de ella porque yo le decía, ¿y dónde está todo tu reino, no? ¿Por qué ahora vives en la miseria si fuiste una reina, no? ¿De qué serviría? ¿En qué nos aprovecharía haber tenido vidas anteriores? Para Dios no nos sirve de nada, porque no nos podemos traer esos tesoros. Es como cuando sueñas, estás soñando muy a gusto que te encuentras un tesoro, o estás soñando muy a gusto que te comes algo muy sabroso, y despiertas y ¿dónde está el pavo? ¿Dónde está el tesoro? No está, no está ahí. ¿De qué aprovecha? ¿En qué nos sirve eso? No sirve para nada. Por eso Dios nos dice en su palabra que nosotros vamos a ir a juicio, vamos a morir una sola vez y vamos a proceder a un juicio, ya sea para vida eterna o para condenación eterna. Y yo, la verdad, prefiero creerle a Dios y a su palabra, que está corroborada. Los lugares que dicen la Biblia existen, las personas que dicen la Biblia existen, y los momentos están relatados en otros libros que ni siquiera son cristianos. Entonces yo prefiero creerle a algo seguro que creerle a una persona que tiene bonitas historias, ¿no? Porque hay almas que no llegan a Dios
y se quedan en el mundo de los vivos penando si algunos son inocentes. Eso nos hace pensar algunas teologías de distintas iglesias, pero eso no es real, hermanos. No hay almas que se queden penando. Nosotros vemos que el mundo espiritual existe. Cuando vemos en el libro de Daniel, vemos que en alguna ocasión los sirios estaban en contra de los hebreos y los quisieron, varias veces los quisieron atrapar en la guerra y matarlos, pero no podían porque ellos sabían todo lo que los sirios iban a hacer. Y cuando el rey de los sirios le dijo, bueno, ¿qué está pasando? Tenemos a alguien que está dando la información del ejército a los hebreos. Y le dijeron, no, señor, no tenemos un informante. Lo que pasa es que ellos tienen a un profeta que habla con Dios y Dios le dice dónde vamos a estar y ellos se protegen. Pues entonces el rey sirio les dijo, tráiganme a ese profeta. Fueron a buscar al profeta y muy temprano de mañana se para uno de los ayudantes del profeta, Daniel, y entonces se asoma por la ventana y ve que están rodeados del ejército sirio. Y entonces va corriendo con el profeta Daniel y le dice, maestro, maestro, que nos tienen rodeados los sirios. Y entonces para el maestro, el profeta Daniel le dice, no me molestes, y eso no tiene nada que ver. En serio, maestro, estamos rodeados. Pero de alguna manera, cuando le hace caso y por fin se despierta el profeta Daniel, le dice, bueno, ¿cuál es tu problema? Es que ahí está el ejército sirio y nos tienen rodeados, y le dice, bueno, es que tú lo que no sabes es que Dios nos ama y nos protege. Y atrás de ese ejército sirio hay un ejército más grande y más poderoso. Y le dice su ayudante, le dice, pero es que yo no lo veo, ¿dónde está? Yo nada más veo el ejército sirio. Y entonces el profeta le dice, Señor, permítele a este incrédulo ver el mundo espiritual. Y de un momento a otro él se asoma y observa cómo hay un ejército mucho más grande y más imponente que el ejército sirio. Y cuando entonces el profeta Daniel dijo que se haga tu voluntad, Señor, ese ejército espiritual arrasó con el ejército sirio y lo dejó ciego. No los mataron, lo dejaron ciego. Y así ellos pudieron regresar a su casa y con el tiempo recuperaron su vista. ¿Qué esto que nos quiere decir? Que existe un mundo espiritual que nosotros no podemos ver. No nos es permitido ver ese mundo espiritual, pero ahí está. Prueba de eso es que tenemos a veces ataques demoníacos. El demonio nos ataca y a veces enseña a las personas la maldad y las personas se vuelven malvadas y entonces también las personas nos atacan. Pero eso existe. Por eso nosotros debemos de ser cuidadosos y no pensar que hay espíritus o niños. Aquí me dicen, por ejemplo, acá donde estamos en la iglesia de Iztapalapa, dice mucha gente, es que yo he visto una niña y faltó para que una persona lo dijera, para que ya muchas personas han visto a esa niña. Y yo por mi trabajo muchas veces he tenido que andar aquí a las 4, 5, 3 de la mañana en plena oscuridad y jamás he visto a la niña. ¿Por qué? Porque dice la palabra en Hebreos que estamos preparados para morir una vez e ir a juicio. No estamos preparados para morir una vez y andar penando con nuestro espíritu por aquí y por allá. No, eso no es real. Pero nos lo hacen creer en otras costumbres o en otras, ¿cómo decirles? En otras teologías. Pero eso, hermanos, créanme, no es real. Si ustedes ven algo feo, a veces puede ser que sea producto de su imaginación. Y si se les aparece, tengan mucho cuidado porque seguramente es un demonio y mejor que estén entregados a Cristo porque si no se los va a llevar, como dicen, patas de cabra. Gracias. ¿Por qué dicen que en el siglo XV los que usaban Biblia eran quemados? Sí,
No recuerdo exactamente en qué siglo, pero sí realmente ustedes saben aquello de la Inquisición. La Inquisición fue una parte de la Iglesia Católica que se encargó de asesinar a todas las personas que ellos consideraban herejes. Para ellos, un hereje era la persona que no creía y pensaba como ellos. Por lo cual, por ejemplo, en nuestro país, muchos indígenas fueron asesinados inocentemente. Pero no nada más aquí, sino también en Europa. Nosotros tenemos una Biblia que está traducida por un señor que se llama Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Ellos eran dos monjes católicos, pero se dieron cuenta que la Biblia estaba mal traducida e hicieron su traducción al español. Esa traducción estaba prohibida por la Santa Inquisición. ¿Por qué estaba prohibida? Bueno, porque no les convenía que las personas supieran la verdad. Así de sencillo para no hacer tanto rollo. Y por tanto, de alguna manera, pues eso, mucha gente fue asesinada por tener una Biblia en su casa y por leerla. Son cosas que pasan en la historia porque la gente siempre quiere tener el control de los demás. Y aquí es donde hablamos, ¿no? Hace ratito de que Jesucristo nos hace libres, nos hace saber, nos hace conocer para que seamos libres y podamos decidir lo bueno y no lo malo. Pero bueno, mucha gente con la idea de controlar a los demás, pues bueno, hace cosas terribles y esa es la verdad de la vida. Gracias. ¿Qué pasa cuando digo ser hijo de Dios, pero sigo maldiciendo? Ok, pues bueno, les voy a comentar esto. Eso es lo más común que te puedas imaginar. Porque, ¿cómo explicárselos? Mucha gente dice que cree en Jesucristo. Pero también los demonios creen y tiemblan, dice la palabra de Dios. Y ellos no hacen lo que dice Jesucristo. Dice Jesucristo que si nosotros hacemos su palabra, que si nosotros hacemos lo que Él nos dice, entonces de alguna manera Él va a estar con nosotros y vamos a ser sus hijos. Pero si no hacemos lo que Él dice, ¿qué nos espera? Pues realmente alejarnos de Él. Cuando tú haces lo que Él dice, imagínate, tú tienes un amigo y ese amigo te dice, mira, vente a trabajar aquí y yo te aseguro que vamos a sacar buenas chambas y vamos a salir adelante. Pero tú en lugar de hacer lo que Él te dice, rompes las herramientas, llegas tarde, no te importa. ¿Con quién quedas mal? Con tu amigo, ¿no? Y entonces tu amigo ya no te va a querer invitar a trabajar, porque dice, pues es un irresponsable, rompe la herramienta, llega tarde, yo ya no quiero saber nada de él. Sin embargo, Jesucristo es fiel y Él nos ofrece el arrepentimiento para que podamos regresar a Él. Hay muchas personas que ya no regresan, crean. ¿Por qué? Porque se alejan tanto que ya es imposible regresar a Cristo y confesarlo. Yo conozco en mi vida, he conocido pastores cristianos que hoy en día están en el mundo y que ya no quieren saber nada de Cristo, desafortunadamente porque fueron mal enseñados. No porque Cristo se equivoque, sino porque los enseñaron mal. Por eso es importante que nosotros no le creamos a la gente, le creamos al libro, a la palabra, a la Biblia. Ella es la que tiene la razón y la verdad. Esa es la palabra de Dios. Por eso cada cosa yo los invito siempre a que cada cosa que les digan, corrobórenlo con la palabra de Dios. Y si hay alguna diferencia o alguna discrepancia, pregunten a sus pastores. Pastor, ¿qué dice aquí? Yo entiendo otra cosa. Y él sabrá responderles. Y si no les hace caso, tengan cuidado porque quizás ese pastor no es de Cristo. Gracias.
¿Me puede explicar la diferencia entre ser libre y ser liberado? Ok. Son dos cosas distintas, por supuesto. Cuando tú eres esclavo y alguien llega y te libera, pues eres liberado. Nosotros, la mayoría de nosotros vivíamos en nuestros pecados. Estamos como muertos en vida, dice la palabra de Dios en Efesios 2, del 1 al 10. Pero Cristo, que es maravilloso, Él por su amor, Dios por su amor nos mandó a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por Él. Dice la palabra de Dios que Cristo tiene la potestad de perdonarnos, tiene todo el juicio. Por eso Cristo nos libera de esa tristeza, de ese sufrimiento que es el pecado. Pero por otro lado, Dios nos da la libertad de decidir. Tú puedes decidir si quieres ser liberado o puedes decidir quedarte como esclavo en las drogas, en el alcohol, en el sexo y en todo aquello que les comentaba hace rato. Esa es la gran diferencia. Nosotros tenemos esa libertad. Podemos decidir hoy si quiero ser bueno o quiero ser malo. Y Dios nos permite eso, que podamos decidir. Pero solo Cristo nos va a liberar de nuestros pecados. Él es el único que tiene el juicio para podernos perdonar nuestros pecados. Esa sería la gran diferencia. Gracias. Cuando oras a Dios de todo corazón, ¿Él siempre te escucha? Sí, sí, hermanos. Cuando tú lo haces de todo tu corazón, creyendo y sin dudar nada, Él te escucha. Él nos escucha siempre. Cuando estamos entregados a Cristo y hacemos su palabra, Él nos escucha y nos hace caso. Y si es su voluntad, acuérdense que la voluntad de Dios es lo mejor, lo que más nos conviene a nosotros. Porque como un padre nos cuida y nos guía y nos educa. Entonces, si yo le pido a Dios, por decir algo, le pido, yo quiero el coche deportivo más caro del mundo, seguramente no me lo va a dar. ¿Por qué? Porque eso no me conviene. Sabe que si me gusta la velocidad me puedo matar. Entonces, ¿para qué quiero en esta Ciudad de México el coche más caro y más rápido del mundo, verdad? Pero si yo le digo, Señor, para mi trabajo necesito un vehículo, ayúdame, Señor. Seguramente alguien llegará y me dice, mira, estoy vendiendo este carro bien barato y en pagos. A mí me pasó. Y compré mi coche en pagos y muy barato. Gracias al Señor, porque realmente lo necesitaba. Entonces, Él nos escucha, pero también depende que nosotros lo escuchemos a Él. ¿Cómo lo vamos a escuchar? Con su palabra, leyendo la Biblia. Ahí está la voz del Señor, ahí está su palabra. Y por eso Él nos escucha siempre. Gracias. ¿Cómo puedo estar limpio delante de Dios cuando hay mucho pecado a mi alrededor? Fíjense, yo les voy a platicar una experiencia que tuve con nuestro pastor Nicolás. Él un día llegó aquí a la Ciudad de México y dio varias conferencias. Y en una de esas conferencias, yo ya me había entregado a Cristo hacía varios tiempo. Y en una de esas conferencias dijo, si ustedes tuvieran a Dios enfrente, ¿qué le pedirían? Y muchos dijeron la paz mundial, otros dijeron que los niños no sufrieran, otros dijeron le pediría por la naturaleza porque están devastando el planeta. Y a mí se me ocurrió levantar la mano y yo le dije al pastor Nicolás, yo le pediría a Dios que perdone mis pecados. Y el pastor Nicolás luego volteó a verme y me dijo, pero si tus pecados están perdonados, ¿que tú no te has entregado a Jesucristo? Sí, Señor, yo me entregué a Jesucristo. ¿Que tú no te has arrepentido de tus pecados? Sí, Señor, yo me arrepentí de mis pecados. Entonces tus pecados son perdonados. Desde el momento que tú te arrepientes y te entregas y dices, Jesús es mi Señor y Salvador, me arrepiento de mis pecados, no los voy a volver a cometer. Desde ese momento el Señor perdona tus pecados. No necesitas más. Es así de sencillo, pero hay que hacerlo con fe y con convicción, porque si no, no vale.
Gracias. Cuando uno hace lo posible por estar bien ante Dios, nuestra familia alcanza la bendición también. Sí, la bendición es algo más grande de lo que nosotros podíamos pensar. La bendición quiere decir bien decir, hablar bien de. Y si Dios habla bien de nosotros, obviamente, fíjense, yo siempre les pongo este ejemplo. Si tú sigues a Cristo, de alguna manera, tu vida va a cambiar, porque tus decisiones van a cambiar. Tus cosas que haces van a cambiar. Si antes hacías lo malo, vas a hacer lo bueno. Si antes buscabas venganza, ahora ya no vas a buscar venganza. Y cuando la gente te vea, no va a decir, en mi caso, ahí va el pastor Pedro, sino va a decir, ahí va un discípulo de Jesucristo. La idea es que vean a Jesucristo en ti, que la gente diga, ahí va un discípulo de Jesucristo porque se comporta como Jesucristo. Y esa bendición va a alcanzar a mi familia, porque mi familia lo va a ver y va a decir, mi papá, mi hermano, mi hijo, ahora es distinto, es diferente, vive tranquilo, vive en paz, tiene bendición de Dios. Yo quiero también eso. Entonces la familia va a empezar a voltear y te va a decir, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te veo tan tranquilo? Y yo le voy a decir, bueno, es que yo soy discípulo de Cristo. Yo sigo a Cristo, sus enseñanzas, y ya trato de esforzarme por hacer lo que Cristo enseña. Y entonces cualquier persona te diría, oye, pues enséñame, ¿no? Porque yo quiero también estar en paz como tú. Quiero estar bien como tú. Quiero estar feliz y gozar de la vida como tú. Y tener la esperanza de que cualquier sufrimiento que me llegue, lo voy a saber pasar sin tener que sufrir tanto, porque confío en Dios y no confío en mis fuerzas. Mis fuerzas podría ser yo muy fuerte y cargar 50 kilos en las pesas, pero eso no importa. ¿Por qué? Porque Jesucristo puede hacer 100 millones de veces más que eso. Y entonces, ¿en quién pongo mis confianza? ¿En Dios o en mis fuerzas? En mí, en mis fuerzas no vale la pena. Mejor las pongo en Dios y voy a estar tranquilo, voy a estar en paz, voy a estar feliz. Y si alguna cosa me pasa, sé que Jesucristo me va a ayudar y voy a salir adelante. Por eso esa bendición alcanza a mi familia, porque al yo cambiar, mi familia cambia. Muchas gracias, pastor. Esas serían todas las preguntas de mis compañeros. Que Dios los bendiga. Gracias, hermanos. Me gustaría que alguno de ustedes hiciera una oración ya para terminar este día y que estuviéramos en Cristo todos felices y tranquilos. Arriba. ¿Qué digo yo? ¡Hace la mano! Señor Dios Todopoderoso, que te vuelve a lugar, Padre bendito, amado. En esta tarde, noche de Dios, te pedimos y te celebramos, Señor, por el pastor Nicolás, Padre Santísimo, porque acabamos de saber que él salió de una cirugía en su víbora, Señor, en su boca, para que tú hagas con él, Señor, su sanación, Señor. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús por esta tan bendita y bendecida junta, Señor, que se hizo hacia con nosotros, para contigo, Padre, por compartirnos toda la sabiduría del hermano Pedro, porque guardaste en él, en cada segundo y en cada minuto que nos compartió, una sabiduría, Señor, que tú mandaste a través de él. Te damos gracias, Señor, por darnos una nueva oportunidad de vida a cada uno de nosotros, porque en esta tarde noche, Señor, muchos transformamos nuestra manera y nuestro modo de pensar, Padre amado, bendito. También, Señor, te rogamos y te imploramos por nuestras familias, Padre, que todas y cada una de ellas, Señor mío, se encuentren bajo tu manto sagrado, Señor, que resguarden y custodien ángeles, Señor, alrededor de nuestros familiares que estén enfermos, para que tú los bendigas y los sanes, Señor. Cual fuera la mortandad o la negligencia que esté a sus alrededores, tú las quitarás, Señor, porque tú eres bendito, Señor, entre todos
los ángeles del cielo, Padre bendito. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús te pedimos por el bienestar, Señor, de cada persona, Señor, que no tenga un lugar donde llegar, Señor. Por cada persona que no tenga que comer el día de hoy y los postreros, Padre Santo. Que tú bendigas a los huérfanos, Señor, y a todas aquellas personas que se encuentran en un reclusorio, en hospitales, Padre amado. Todo esto te lo imploramos y te lo rogamos en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Hasta luego, hermanito. Un abrazo.